la idea de poder compartir hoy es algo que quiero que ustedes y yo podamos tener libertad para poder escuchar lo que el Señor tiene para esta mañana. Amén. A mí me gusta que sean participativos, si quieren interrumpir a mí no me preocupa. O si quieren después de la prédica hacer alguna pregunta, ¿ya? Lo lindo es que yo no soy de esta iglesia, así que yo me voy y ustedes pregunten todos los pastores aquí. Así que estamos en el mes de la Biblia. La pastora cuando me hizo la invitación me dijo, predica de lo que el Señor te ponga, tenés libertad, ¿sí? Pero estábamos en el mes de la Biblia, así que linda oportunidad para reafirmar algo que el Señor ha puesto en mi corazón hoy. Y quiero comenzar haciendo una analogía de lo que recordamos en este mes. Y ¿cuánto tienen su Biblia? ¿Cuánto tienen? ¿Sí? ¿O celulares? Cuando nosotros vemos el privilegio que hoy tenemos de poder tener esta escritura en nuestras manos, por ahí nos olvidamos un poquito de todo lo que ha tenido que pasar esta escritura para que pueda llegar a nuestras manos. Y no quiero entrar en detalle de toda la historia, pero sí que podamos ser conscientes de que esta escritura ha pasado por mucha sangre, por mucha violencia, por muchas traducciones, hasta poder llegar hoy a tener en español más de 10 traducciones para que la gente pueda interpretar de la manera, cada versión es de la manera correcta, ¿sí? Tienen la intención esa. Entonces, ha habido una historia gigantesca de esto para que pueda llegar a nuestras manos. Y cuando nosotros empezamos a ver el valor de esta escritura, algunas veces, como dicen algunas veces nos pasamos de rosca, porque comenzamos a tener esta escritura de una manera muy incorrecta. Y ya creemos que esto es un amuleto, ¿verdad? Esto me da suerte, vamos a dejar abierto en algún salmo, me voy de casita para que ese salmo quede bendiciendo mi casa. Usamos esta palabra que está escrita aquí, una escritura, para tal vez como una forma de horóscopo, para saber a ver qué es lo que quiere hoy decirme, y abro aquí, donde fichemos el dedo, donde fichemos la mirada, empezamos a leer. Y empezamos a usar tal vez esto que ha sido algo muy valioso para mucha gente, de una manera un poco, con todo el respeto, de alguna manera despectiva, ¿sí? Y ¿están de acuerdo conmigo o no? Ajá. Saben que hay países hoy que no tienen acceso a esta escritura. Y el acceso que pueden tener algunos de otros es muy, muy limitado. Hay gente que si tiene esto, va preso. Y hay gente que tiene que traficar a otros países para que la gente pueda leer la escritura. Entonces, cuando nosotros comenzamos a ver de que hay un peso detrás de esta escritura que tiene que ver con vidas, quiero que nosotros podamos imaginarnos esto como un rompecabezas. El rompecabezas está formado de muchas piezas, ¿verdad? ¿Sí? Eso. Está formado de muchas piezas y cada pieza hacen el total del rompecabezas. Podemos ver la obra finalizada cuando el rompecabezas está completo, armado, ¿no? Algunos son más complicados que otros. Los de niños, 4 o 5 piezas, suficiente, ¿no? Se comienza de a poco para poder llegar a los 500, miles y miles de piezas para poder formar la obra. Pero el rompecabezas se aprecia cuando la obra está finalizada. Esto es un rompecabezas. La escritura es un rompecabezas que no la podemos apreciar si no vemos la obra finalizada de esta escritura. Y pasa que muchas veces nos encanta el rompecabezas,
y como decía recién, nos quedamos con alguna parte del rompecabezas. Y nos encanta esa parte y tal vez decimos, mañana voy a seguir el rompecabezas, más tarde voy a seguir el rompecabezas, y nunca vemos la obra terminada del rompecabezas porque nunca la finalizamos. Pero acá hay una diferencia, este rompecabezas sí está finalizado, tiene una obra terminada. Pero cada una de las partes tiene que llevarnos a esa obra terminada. ¿Saben cuál es la obra terminada de este rompecabezas? Me gusta hacer preguntas, así que voy a hacerle muchas preguntas esta mañana. ¿Saben cuál es la obra terminada de este rompecabezas? Jesucristo. Eso, sin miedo, así. ¿Sí? Jesucristo. Ajá. Cuando Cristo vuelva, ¿quién da más? ¿Vidas transformadas? La obra finalizada de esta escritura es lo que acaban de decir, es Cristo. Es Cristo. ¿Y qué pasa en nuestra vida si esta obra no la vemos finalizada? ¿Qué pasa? Empezamos a leer solo las partes, las piezas del rompecabezas, cuando esta obra se lee con la obra finalizada. ¿Qué quiere decir eso? Para que nosotros podamos entender toda esta escritura, nosotros necesitamos sentarnos a leer esta escritura con la obra finalizada. Cuando mis hijas están armando el rompecabezas y llega un momento donde se estancan y no pueden y le dan vuelta a la ficha, y algunas veces uno quiere empujarla, ¿no? Y quiere apretar para que entre esa ficha y no entra. Pero alguno, y con el pie, y sí, tiene que entrar y no entra. Nosotros le decimos, pero fíjate en la caja, ahí está el dibujo. Ahí vas a ver cómo es. Lo mismo nos pasa para poder leer esta escritura. Este mes es el mes de la Biblia. Y tenemos dos maneras de poder interpretar este mes. Uno es de la forma en que, ¿cuántos saben un poquito de historia de Lutero? Esto es historia general, ¿saben de Lutero? ¿Sí? Lutero es quien rescata nuevamente esta escritura para que al día de hoy pueda llegar a nosotros. Perdón, no sé si estoy ahí en la cámara, pero esto ha surgido a causa de una renovación que tenía que ocurrir y Lutero encara esa renovación. En medio de todas las nuevas estructuras que genera esta renovación para que hoy llegue el Evangelio a nuestra vida, una de esas, 5 solas eran, y una de esas solas era sola escritura. ¿Qué quería decir? De que era necesario de que la iglesia comience a regirse bajo solamente esta escritura. Ninguna otra escritura iba a ser valiosa para la iglesia, sino esta escritura. Y en este mes recordamos obviamente eso, de que el Señor ha establecido esta escritura como algo fundamental para que la iglesia pueda caminar por un orden, en una dirección. Pero la otra forma en que nosotros podemos llegar a ver esta escritura es lo que nos revela esta escritura. Y es la obra finalizada, lo que hablábamos recién, Cristo. Que nosotros como iglesia nos rijamos bajo esta escritura tiene que llevarnos a poder encontrar la revelación de la obra finalizada en Cristo. ¿Amén? ¿Nos estamos entendiendo? ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que nosotros agarramos la escritura, y esto con todo respeto, quiero hacerles un gran paréntesis en medio de todo esto. Cuando ocurre algo, ocurre un accidente, ocurre un acontecimiento, ¿quiénes son los primeros que pueden llegar hasta el lugar para reproducir eso y dar a conocer a la gente? ¿Quiénes son? Los periodistas.
¿no? Llegan los periodistas, sacan fotos, hacen nota y dan a conocer todo lo que ha ocurrido, ¿verdad? ¿Sí? Dan a conocer a todos los demás eso. Pero hay otras personas que también pueden llegar a dar a conocer lo que ocurrió. ¿Quiénes son? Los testigos. ¿Sí? Los testigos. Ante esta verdad tenemos esas dos figuras. Tenemos personas que son periodistas quienes reproducen la noticia, pero tenemos otras personas que son los testigos que han vivido y pueden transmitir de lo que han vivido. Esto no ha ocurrido a nosotros como familia, con mi matrimonio, con mis hijas. En un momento nosotros nos hemos encontrado en el camino siendo periodistas, reproduciendo un mensaje que habíamos escuchado durante años en nuestra vida, que hermoso mensaje, porque hemos compartido lo que mucho de eso está escrito aquí, pero hemos tenido un antes y un después cuando nuestra vida comenzó a ser testigo de lo que estaba ocurriendo. Ya no solamente a reproducir lo que ocurrió, sino a comenzar a vivir en nuestra vida cuál era el acontecimiento. Yo estuve ahí, yo viví eso, yo sé cómo es. Eso fue el inicio de la iglesia cuando Jesucristo tomó su trono en el cielo. La iglesia comenzó a surgir en base a testigos, pero también comenzó a surgir en base a periodistas del momento, gente que solamente reproducía el mensaje. Y hemos llegado a tener hoy un mensaje que el Evangelio lo interpretamos de esa manera. Todo lo que les quiero hablar siempre es con mucho respeto, hablando de una posición en la que yo también me pongo. Pero muchas veces hemos confundido el Evangelio con un mensaje, ¿o no? ¿Qué es el Evangelio? Un mensaje de salvación. Pero ese mensaje es lo que nosotros reproducimos. Pero el Evangelio es alguien, es una persona, no es un mensaje. ¿Quién es el Evangelio? Cristo. Yo sé que lo entendemos. Yo sé que lo sabemos, solo que muchas veces tal vez nos hemos expresado de una manera que no mostraba un poquito un fundamento de la obra finalizada. El mensaje, ¿sí?, que nosotros podemos llegar a transmitir es literatura, pero el Evangelio que nosotros podemos llegar a transmitir es vida, es Cristo, es Cristo. ¿Cómo se llama la iglesia? Vida nueva. Y vida nueva es la revelación que nosotros podemos llegar a tener de Jesucristo. ¿Ya? ¿Me van siguiendo en lo que les voy contando? Nosotros hemos tenido esta renovación en nuestra vida. Tengo de cristiano muchísimos años, que tengo 38 años recién cumplido, el 12, y todo este tiempo yo sé que uno al crecer y al conocer al Señor siempre lo hace con un corazón muy sincero delante de Él, de poder ir dando pasos y pasos y crecer y conocerlo más. Pero cuando nuestra vida pasa a un punto donde Cristo se te para al frente como Pablo y tienes una situación de quiebre en vos mismo, y te das cuenta de que has estado viviendo una costumbre, has estado viviendo una cultura, has estado reproduciendo un mensaje, pero te has olvidado de lo fundamental que es la vida, la vida. Quiero volver aquí a la obra finalizada. Cuando nosotros comenzamos a leer esto y comenzamos a ver la obra finalizada, que es Cristo, todo lo que interpretamos de ella es Cristo. ¿Y saben qué? En el camino nosotros nos hemos encontrado con esto que es para niños. Se llama la Biblia, Historia del Evangelio, y es
es pesada. Es toda la Escritura, desde Génesis hasta el Apocalipsis, cada una de las historias, más de 156 historias que nosotros podemos leer en la Biblia, que ¿saben a quién nos llevan? A Cristo. ¿Porque saben por qué? Porque toda la Escritura nos tiene que revelar a Cristo. A Cristo. La obra finalizada es Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, que cada vez que nosotros podemos llegar a leer la Escritura, tenemos que ver a Cristo en lo que nosotros estamos leyendo. Tenemos que ver a Cristo. La Escritura, nosotros hemos usado esto y hemos dicho, este es nuestro manual de vida. ¿Han dicho eso? Yo sí. Esto es nuestro manual de vida. Manual de cómo tengo que ser. He estado en conferencias, no voy a decir el nombre porque están grabados, pero de personas muy famosas, periodistas de CNN y todo, han sacado todos los fundamentos de aquí. Pero ¿saben qué es lo que enseñan ellos? En Nueva Era. Y eso, uno piensa y dice, wow, qué bendición, eso va a ser de bendición porque lo han sacado de la Biblia, porque lo han sacado de aquí. No, eso es Escritura. Y nosotros hemos sacado piezas de esta obra completa para poder utilizar piecitas para poder enseñar un fundamento completo. Un fundamento completo. ¿Qué quiere decir eso? Usamos la Escritura para darnos ánimo, ¿o no? ¿Sí? Ya después voy a arreglar lo que estoy haciendo. Ya me estás mirando raro por ahí. Usamos la Escritura para poder darnos ánimo, para alentar nuestra vida, para seguir adelante, para conseguir cosas, para buscar una dirección. Y amén a todo eso, amén. Pero el fundamento principal de toda la Escritura es que tu vida pueda llegar a conocer y a descubrir la verdad completa que es Cristo. Amén. Juan, vamos a Juan 1, ahí donde inicia. Yo sé que lo saben este versículo. Miren lo que dice Juan 1. Yo le voy a leer en Nueva Traducción Viviente. ¿Ya? En el principio la palabra ya, ¿qué dice? Existía. Nadie la tuvo que inventar. La palabra ya existía. La palabra estaba con Dios. ¿Con quién estaba la palabra? ¿Y la palabra era quién? No nos enredemos con esto. La palabra ya existía, estaba con Dios y era Dios. Todo finaliza en algo. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos, a todos. Y miren lo que dice el versículo 10. Vino al mundo, al mismo mundo que Él había creado, pero el mundo no lo reconoció. La palabra ya estaba creada, era Dios, estaba con Dios, creó con Él. ¿Saben de quién está hablando? Está hablando de Jesucristo. Desde el principio, Juan necesita iniciar el Evangelio recordándonos una verdad fundamental, porque aquí cambia el horizonte completamente de nuestra vida cristiana en Cristo. Cambia absolutamente todo. Cristo ya fue creado. Nadie lo creó, ya existía, perdón dicho. Cristo ya estaba.
y Él era la palabra, y Él estaba en Dios, y Dios estaba con Él. Eran uno, pero Él era la palabra. ¿Quién era la palabra? Cristo. Y cuando nosotros comenzamos a darnos cuenta de esta verdad, nos chocamos con un espejo en donde nos vemos a nosotros y vemos nuestra realidad. ¿Qué es lo que estamos leyendo? Porque esto ya fue creado, ya existió desde el principio. Pero esta verdad, ¿qué pasó? Vino a su mundo, al creado, al que Él creó, ¿y qué pasó con ese mundo? No le creyó. No le creyó. ¿Saben por qué esto no es un libro normal, pero que sí está en las bibliotecas históricas? Porque Cristo es la sustancia que existe en medio de toda esta escritura. Tu vida cristiana no existe sin Cristo. No existe. Pero hasta el día de hoy, nosotros tenemos que volver a unos fundamentos atrás. Cuando Lutero estaba generando una renovación, ¿qué quiere decir? Necesitamos hacer todo de nuevo. Eso es lo que estaba haciendo Lutero, para que esta palabra, esta escritura pueda llegar a nuestra vida. Lutero tuvo que hacer todo de nuevo y poner 5 fundamentos claves para que la iglesia pueda llegar a funcionar. Sin esas 5 solas, la iglesia no podía caminar. Y en medio de eso tuvo que poner la escritura como fundamento para que la iglesia comience a caminar. Y la iglesia enseñaba. En medio de esa sola estaba Cristo. Y esas 5 solas caminaban juntas. Solo que la iglesia en el camino tomaron decisiones de el rompecabezas completo, enseñar solo piezas. No quiero quitar el entusiasmo en esta mañana, sino más bien renovar el entusiasmo en nuestra vida. Necesitamos volver a leer las Escrituras. Estamos en un nuevo tiempo. Estamos en una renovación de nuestra mente y de nuestro corazón. Cristo se está dando a revelar como nunca antes ha sucedido en la historia, porque siempre fue una cuestión de que generó partes de la renovación para poder llegar hoy a una totalidad de decir, Cristo es el fundamento de la iglesia. Tiene que ser el fundamento de la iglesia. No podemos caminar si no es el fundamento de la iglesia. Ayer escuchaba a un pastor que mencionó sobre lo que está ocurriendo aquí en Salta y decía, por lo menos tienen fe en algo. Y en nuestro corazón se hizo allá le decimos, vengo de, perdón, ni conté de dónde vine, nada, ¿no? Vengo de Bolivia, de una cultura muy similar aquí, religiosa, pero si es de pasión allá, hiperapasionados como acá. Y en ese momento cuando yo escuchaba eso, se me hizo un chuño el corazón, digamos, es como, se me hizo un nudo el corazón, porque hemos llegado a usar esa palabra fe y transfigurar la palabra que solamente le pertenece a Cristo en nuestro mundo. Y es como que solo tenés que tener fe. Por lo menos tienen fe, decía este pastor. Tienen fe en algo. Y yo por dentro tenía una gana de gritar y decir, eso no es fe. No existe fe si no es Jesucristo. No existe. No existe. Juan 1:14, más abajito. Entonces la palabra se hizo hombre. Lo que estaba escrito
Lo que ya existía se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad. Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Necesitamos, iglesia, replantear nuestro horizonte, hacia dónde llegamos, hacia dónde estamos viendo, hacia dónde estamos viendo. Cristo es la palabra de Dios. Cristo es la palabra de Dios. Y no puedes quitar a Cristo de la palabra de Dios, porque en el momento que lo quitas, ¿sabes a quién miras? ¿A quién miras? Te miras a vos. Porque en el momento que comienzas a quitar a Cristo de las Escrituras, comienzas a ver tu vida y comienzas a poner un valor en tu vida que no es correcto. No es correcto. Hemos utilizado muchas veces este versículo y una verdad, Juan 3:16, yo sé que se lo saben de memoria. Amén. ¿Qué dice Juan 3:16? Con vergüenza y con miedo lo están diciendo, ¿no? Cuando nosotros vemos esta verdad, descubrimos algo muy clave en esto. El versículo inicia diciendo, porque de tal manera amó. Y algunas traducciones lo llevan a esto, a explicarnos esto como Dios amó mucho al mundo. Dios amó un montón al mundo. Pero la expresión que está utilizando aquí la Escritura es la manera en la que Dios amó. Tal manera, no otra, sino tal manera. ¿Me entienden la diferencia? No está diciendo porque de tal manera, o sea, qué gigante, qué grande, sino está dando una cualidad. Está diciendo, solamente de esta manera amó Dios al mundo. No de otra, de esta manera amó Dios al mundo. ¿Entregando a quién? ¿A quién? A su Hijo. ¿Y quién era su Hijo? Jesús. ¿Y quién era Jesús en el inicio? El Verbo. ¿Y qué es el Verbo? La palabra. De tal manera amó Dios al mundo que nos entregó su palabra, no esta escritura, lo que hay aquí adentro que nos revela a Cristo, para que todo aquel que en Él crea, ¿qué pase? No se pierda, sino que tenga vida eterna. Hay una manera en la que Dios nos amó, a través de su Hijo. Esa manera es la que nosotros tenemos que reconocer en nuestra vida. Me amó y me dio a su Hijo para que yo pueda tener vida eterna, vida eterna. Amén. Entonces, cuando nosotros comenzamos a ver esto, nos damos cuenta de que esto es realmente valioso como escritura, pero realmente incalculable como revelación para nuestra vida. Hoy puedo agarrar este libro y alguien puede venir y lo puede quemar. ¿Y sabe qué va a pasar en muchos de nuestros corazones? Nos va a saltar la carne, el religioso y todo. ¿Cómo van a hacer eso? Pecadores. En el tiempo de Lutero y en medio de la persecución ocurrió eso. ¿Saben a qué iban a esto? A secuestrar todos los libros, todas las Biblias y todo lo que podían y quemarlos. Pero ¿sabe qué pasaba en la iglesia en ese momento?
sufrían y lloraban no porque se estaba quemando esto, sino porque había una necesidad de seguir conociendo quién era la palabra. ¿Quién era la palabra? No la letra, no la escritura, sino lo que podía llegar a revelarnos esto a nuestra vida. Salvación, vida eterna. Entonces, nuestra vida, luego de conocer esta palabra, comienza a caminar de la forma correcta. Pasamos de ser periodistas a testigos. Pasamos de ser periodistas que cuentan las historias y David y Goliat. Y tenés que ser como David, chiquito, indefenso, que el Señor puede darte fuerza para que y le des a tu gigante. ¿Quiénes son esos gigantes en tu vida? Y terminamos ese momento con gloria a Dios y aleluya y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Saben qué era David y Goliat? Cristo para nuestra vida. Cristo para nuestra vida. Porque ninguno de aquí, y miren lo que dice la palabra, Romanos 3, del 10 al 12. Miren lo que dice la Escritura. No hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio. Nadie busca a Dios. Todos se desviaron. Todos se volvieron inútiles. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Esa era la realidad de la iglesia en ese momento. Todos se volvieron, ¿qué dice? Inútiles. ¿Te gusta que te digan así? No, ¿no? Feo, ¿no? Ofensivo. No había un justo. Pero cuando Cristo se revela en nuestra vida, abrazamos esto en nuestra vida, no somos nosotros los valiosos, sino que ¿quién es el valioso? Cristo. No es el David, o que tanto nosotros podemos llegar a identificarnos como David, y que tanto podemos llegar a identificar nuestros Goliaths. No, es Cristo en medio de toda esa situación. No había gigantes para Cristo, no hay oponentes. No hay alguien que pueda hacerle frente. No hay alguien que pueda, de alguna manera, enfrentarse ante su reino. Cristo lo venció. Cristo lo venció. No sé si me entienden esta gran diferencia de la que le estoy hablando. Si en algún momento hemos llegado a tener nuestra mirada puesta en nosotros, mi intención de que esta noche, esta mañana, nosotros podemos llegar a tener puesta nuestra mirada en lo que nos revela la Escritura. Amén. No quiero que salgan de este lugar como que odiando esto, al contrario, amando esto, pero no idolatrándolo. La pastora, cuando iniciaba una lectura, habló acerca de las imágenes. Esto no es para idolatrar. Esto es para que se revele Cristo a nuestra vida. Amén. Amén. Vamos un ratito a 1 de Timoteo 1, 19. Dice, aférrate a tu fe en Cristo. ¿En quién? Y mantén limpia tu conciencia. Pues algunas personas desobedecieron a propósito lo que les dictaba su conciencia y como resultado
su fe naufragó. Aférrate a tu fe en Cristo. Cuando nosotros comenzamos a ver la Escritura, todo lo que nosotros podemos llegar a ver, que aquí lo describe como Nuevo Testamento, ustedes van a notar algo, que todo el Nuevo Testamento nos lleva a una cualidad: en Cristo, en Cristo, en Cristo. Principal motivador de esto, principal la dirección correcta de esto, Pablo. Saben que Pablo tenía una cualidad. Pablo tenía la misma realidad que nosotros. Pablo no conoció a Jesús como los otros discípulos. Los otros discípulos se codearon con Jesús, caminaron con Jesús, comieron con Jesús. Pablo no. Pero Pablo pasó a ser fundamental para la revelación de quién era Cristo. Y Pablo nos representa a cada uno de nosotros que no hemos visto a Cristo, que no hemos caminado físicamente con Él, pero que se nos ha revelado como a Pablo y nuestros ojos se han abierto y lo hemos visto. Todo lo que nosotros podemos llegar a ver en este Nuevo Testamento, que en realidad es un nuevo pacto a través de Cristo, nos va a llevar a vivir en Cristo. Si nosotros vemos esto, este conector, nosotros tenemos aquí una verdad, una realidad. No dice vivir como Cristo. ¿Sí? Acá no nos dice la Escritura que nuestra vida tiene que llegar a ser como Cristo, o sea, imitar a Cristo. El único que dice eso es Pablo, y dice: imíteme a mí para que aprendan, como yo busqué a Cristo, ustedes también búsquenlo. Pero esta cualidad es importante que nosotros lo podamos interpretar, ¿sí? No se refiere a que nuestra vida tiene que parecer a Cristo. ¿Sabe por qué? Porque en ese momento nosotros empezamos a sacar del rompecabezas las piezas y empezamos a usar el carácter de Cristo como algo fundamental para nuestra vida. Entonces, si Cristo ama, no, yo tengo que amar. Si Cristo perdona, no, yo tengo que perdonar. Si Cristo es así, no, yo tengo que ser así. Y no está mal, pero hay dos diferencias en ser testigo y ser un periodista. Que el periodista nos puede llegar a contar cómo es eso, pero el testigo lo va a vivir. ¿Y saben qué es la diferencia en que nosotros podemos llegar a reproducir el carácter de Cristo? Es que nosotros podemos aprender estas cualidades y ser la mejor versión de nosotros. ¿Cuántos han escuchado esa palabra últimamente? ¿Han escuchado? ¿La mejor versión? Yo la he escuchado muchísimo. Porque esta palabra nos enseña de que no tenés que ser así. Tenés que ser mejor persona. Y nuestra verdad, a través de la revelación de Cristo, es que no podemos ser mejores personas. ¿Hay algún justo? ¿Hay algún justo? No. No podemos. Pero ¿saben quién sí es justo? Cristo. Y si la palabra nos lleva a vivir en Cristo, ¿qué significa eso? Si nosotros vivimos en Cristo, nuestra vida vive en su justicia, en su santidad, en su verdad, en su amor. Y no es que nosotros copiamos sus cualidades, sino que esto emerge de mi entrega completa a Jesucristo. Es casi igual, pero muy diferente. ¿Me entienden? Es casi igual, pero muy diferente. Uno puede nacer en cualquier país y aprender el idioma de otro país, pero eso no significa de que es de ese otro país. Si yo estoy aquí, puedo aprender a hablar en inglés. No significa de que yo nací en Estados Unidos.
sino significa que yo aprendí a hablar ese idioma. ¿Me van entendiendo la diferencia? No significa de que nuestra vida pueda aprender este idioma cristiano, de el Dios te bendiga, el de Dios te ama, etcétera, etcétera, sino significa de que nosotros tenemos una nueva identidad en Cristo. No sé cuánto tiempo tengo, pero si no me dicen nada, yo le sigo y le sigo y le sigo. Cuando suene el pianito es cuando ya termino. Pero en lo que le acabo de compartir, hay una verdad. Cristo se encuentra con una persona muy sabia dentro de la iglesia judía en ese tiempo, sacerdote, Nicodemo. Cuando Cristo estaba iniciando esto en su vida. Y Nicodemo comienza a tener una conversación con Cristo y Jesús le dice una verdad en ese momento y le dice, es necesario volver a nacer. Volver a nacer. Y Nicodemo tiene ahí esta conversación de, no estoy entendiendo qué me estás diciendo, Jesús. O sea, ¿significa de que yo tengo que volver al vientre de mi mamá para poder nacer de nuevo? Y Cristo deja ahí una realidad que tiene que ser nuestra realidad hoy. Cuando nosotros podemos leer esta escritura, lo podemos hacer de una forma literal, la literatura. Eso representa lo que nosotros somos como humanos, lo que entendemos, lo que interpretamos, lo que memorizamos, etc. Pero Cristo vino a establecer una realidad diferente, que esa realidad es una realidad espiritual. Tócate un ratito, a ver, tócate, pellizcate, sentite un poco. ¿Sabes qué es lo que tocas? Cuerpo. Ahora toca tu espíritu. Pellizca tu espíritu, a ver. ¿No pueden? ¿No pueden? Porque esa realidad no es una realidad en la que nosotros estamos viviendo ahorita. Ahorita nosotros estamos viviendo en nuestro cuerpo. Es una realidad de nuestra carne. Y esta carne es una carne que tiene que morir para que nuestra vida espiritual pueda nacer. Y es lo que Jesús le estaba diciendo a Nicodemo. Es necesario de que nazcas de nuevo. Este volver a nacer es un volver a nacer espiritual que tiene que llevar nuestra vida a Cristo, en Cristo. Cuando Cristo vino aquí, los discípulos y toda la gente pensaba que Él iba a establecer un reino, pero un reino de verdad, donde iba a haber un trono, Él se iba a sentar, la gente iba a llegar a adorarlo, Él iba a mandar desde ahí, iba a ordenar, y en el mundo iban a ocurrir cosas. Ellos pensaban que Jesús vino a liberarlos de los romanos, pero Jesús vino a enseñarles un reino que ellos no podían ver. No podían ver. Y era su reino. Para que nosotros podamos conocer de su reino, necesitamos encontrar a Cristo en medio de esto. Amén. Porque cuando comencemos a leer la palabra desde Génesis, nos vamos a dar cuenta de que para eso estaba esa historia de Adán y Eva. No era en vano. Para eso estaba David, para eso estaba Ruth, para eso estaba Moisés, Abraham. Todo nos lleva a Cristo. Y para que nuestra vida comience a vivir en un reino que Él estableció, que Él fundamentó, que Él hizo crecer y que es necesario en la que nosotros comencemos a ver. Amén. Cristo nos hace partícipe de esta mesa a todos. Pero cuando nosotros ponemos este horizonte en el lugar correcto y comenzamos a ver la obra completa,
empezamos a glorificar a Dios de una manera muy diferente. Cuando estaba con los jóvenes, cuando pude compartir, no sé si los que estaban en ese momento, veíamos de que absolutamente toda la obra que hizo Cristo fue para glorificar al Padre. Y la invitación de que nosotros nos sumemos a su reino es para que juntos glorifiquemos al Padre. En absolutamente todo, cuando ustedes empiezan a leer las historias y lo que vivió Jesús, todo fue, la obediencia de Jesús fue para glorificar al Padre. Sanar a los enfermos fue para glorificar al Padre. Veamos la obra completa en esta mañana. Veamos la obra completa. Quiero terminar con esto. En 2 de Timoteo 3, 15 al 17 dice, Pablo le estaba diciendo a Timoteo, desde la niñez se te han enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado la sabiduría. Miren para qué aprendió esto Timoteo. Miren para qué aprendió esto Timoteo. Las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida, pecadores, para hacernos darnos cuenta que somos pecadores. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios lo usa para preparar y para capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Toda buena obra. Este es el desafío para toda la iglesia en esta mañana. Que toda esta escritura te lleve a esto. Como a Timoteo, estudiar esto, sentarte a leer esto, orar con esto, te lleve a recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Amén. Amén. Quiero que puedan ponerse de pie, por favor, en esta mañana. Vamos a orar un ratito. Me gustaría que nosotros podamos reflexionar en lo que el Señor pudo haber hablado en nuestras vidas. Sé que el Espíritu Santo puede sembrar en nuestro corazón lo correcto, lo que da fruto, y que ese fruto en Cristo es abundante. Amén. Señor, quiero agradecerte por tu palabra, que es tú, Jesús, en nuestra vida. Porque este mes, Señor, podemos estar recordando, Señor, también este mes de la Biblia, Señor. Pero quiero pedirte, Señor, que todo lo que hemos leído hoy, que todo lo que hemos hablado hoy, Señor, esto pueda ser verdad en nuestro corazón. Tú eres la verdad, tú eres la palabra, Jesús. Como lo leímos, estuviste desde el principio, pero te pedimos de que tú puedas revelarte a nuestra vida en todo lo que podamos leer en esta escritura. Sé tú revelándote a nosotros, Jesús, para que sea vida eterna en nosotros, para que caminemos de la manera correcta, para que seamos portadores de estas buenas obras, Señor, para que al transmitir, Señor, este mensaje que tenemos que transmitir pueda ser el mensaje
correcto. A Cristo, Señor. Para que podamos ver, Señor, que eres más que una palabra, una letra, una escritura. Eres el Verbo hecho carne, traído a esta tierra. Nos amaste de esa manera, Dios, y queremos apreciar de esa manera que nos has entregado aquí, en esta tierra, la palabra viva. Y queremos de esa vida nueva en ti, Jesús. Gracias. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, por todo lo malo que pueda haber en nuestro corazón, Señor, que nos aleja de ti. El orgullo, la maldad, el pecado, la vanagloria, Señor. El no querer dejar nuestra carne morir, Señor. El no querer menguar, Señor, para que tú crezcas en nosotros. Nos reconocemos pecadores, Señor, en esta mañana. Y si hay alguno, Señor, que no te conoce aquí, que pueda ser el momento, Señor, para que tú te puedas revelar a su corazón, a su mente, Señor. Que sus ojos puedan ser abiertos, Señor. En tu nombre, Jesús. Qué hermosa mañana que estamos viviendo y sabemos que Dios está en este lugar, amén. Y quería saber cuántos nos están visitando por primera vez. ¿Hay alguien que haya venido por primera vez? ¿No? Bueno, son todos bienvenidos. Damos un fuerte aplauso a nuestro Dios. Gracias, Pastor Charlie. Pueden tomar sus asientos. Dios nos ha regalado un hermoso día con sol. Y mientras Charlie daba el mensaje, y es algo que vino a mi corazón, y decía, la Biblia es Jesucristo, pero la Biblia también es un mensaje de amor.